Lo habíamos dicho y cuarto, ¿no? Sí, a las 7:15. Sí. Por eso. Bueno, ya estamos empezando a conectar. Ya estamos en directo aquí en la librería Alberti con Javier Morales presentando La moneda de Carver. Hola a todos los que os empezáis a conectar con estos encuentros en Alberti en diferido y con María Tena, escritores los dos. Además amigos también, amigos de la librería sobre todo, aquí Sí. una triangulación clara, ¿no?, de amistades y de un lugar donde nos reunimos para hablar sobre todo de libros, de buenos libros, que la bola discurra, ¿no?, que nos podamos seguir recomendando siempre lecturas y que esto no pare nunca. La moneda de Carver acaba de salir hace un mes o así, publicado por Reina de Cordelia. Tenemos aquí a Jesús Ejido también en el backstage detrás. El plano solamente nos permite este plano pequeñito mientras tengamos que seguir guardando distancias. Están a 1,5 metros y por eso se han quitado las mascarillas. Muchísimas gracias, Javier, muchas gracias, María, por estar aquí, por escucharos. Estamos deseando saber, Carver, un escritor muy muy admirado por vosotros dos y por tantos lectores, ¿no? Sí. Así que este es vuestro espacio, es vuestro tiempo y muchas gracias a todos los que os vais conectando a encuentros en casa, Alberti en casa. Muy bien, pues voy a empezar yo porque soy la que le voy a preguntar a Javier. Sobre todo lo que voy a hacer he leído apasionadamente estos cuentos, que la verdad es que son buenísimos. A mí me gusta mucho cómo escribe Javier, siempre todo lo que he leído de él me ha encantado, porque tiene una prosa que parece muy sencilla y te pones a leerla científicamente, de una manera ya más expertamente, y te das cuenta que de sencillo nada. Tienes esa brillantez de lo natural, de que fluye, de que no te aburres nunca, pero es una prosa muy bien trabajada, muy bien organizada. Entonces, lo primero que te quería preguntar, que estos cuentos que son todos muy interesantes, es esos primeros cuentos en los que son casi cuentos clásicos. Empieza con una historia de campo, en campo, una familia en el campo, el tabaco. Me ha sorprendido mucho esos primeros cuentos, ¿no? Porque está muy medido cuando empieza el problema, ¿no? Hay una especie de ambientación, son cuentos muy clásicos, una ambientación y de repente pasa algo, ¿no? Y eso lo bordas de alguna manera, es muy clásico, ¿no? Y según va avanzando el libro, eso se va cambiando un poco, ¿no? Entonces, ¿cómo pensaste este libro? ¿Qué piensas de los cuentos? ¿Por qué te gustan tanto los cuentos? Y bueno, lo que quieras hablar, por supuesto. Claro. Bueno, muchas gracias, María, y gracias a Lola, a Alberti y a todos los compañeros, que como ella decía, amigos y complicidades literarias, ¿no? Que eso al final creo que es muy importante, ¿no? Pues, bueno, te agradezco tus palabras y que hayas leído con esa pasión. Eres una gran lectora, aparte de escritora, con lo cual te agradezco, ¿no? Lo que me preguntas del comienzo, sí, yo desde el primer momento sí que tuve claro que quería hacer un libro de cuentos y no con cuentos, ¿no? Y de alguna forma sí que tenía en mi cabeza cómo quería estructurarlo, ¿no? Con cuentos, digamos, de una estructura más clásica al comienzo y a medida que iba avanzando, pues haciéndolos un poco más complejos sin que haya descubierto la pólvora, porque realmente, como quien dice, a nivel literario está casi todo descubierto, aunque a veces algunas editoriales nos muestran como novedoso algo que se hizo hace 100 años, ¿no? O más, o 500 incluso. Entonces, bueno, pues quise tener esa primera parte de como una especie de cuentos en los que se habla de la formación del escritor, que evidentemente no soy yo, aunque mucha gente me ha preguntado, gente que ha leído el libro, y aunque sí que obviamente, pues como todos, tiene pequeñas pinceladas autobiográficas, ¿no? Pero no soy yo. Y quería eso, ¿no? O sea, quería que fueran estos dos primeros como una especie de preámbulo de lo que iba a contar luego, ¿no? De la gestación de un escritor, ¿no? Porque el hilo un poco conductor del libro, como, bueno,
no sé si estarás de acuerdo o no, pero para mí uno de ellos era la literatura, ¿no? La literatura y su relación también con otras formas de expresión artística, pero siempre contando una historia, ¿no? Que yo creo que en eso también coincidimos, ¿no? La necesidad de contar una historia siempre, ¿no? Claro. Es que es precisamente lo que te iba a preguntar ahora. Es que es un libro lleno de libros, ¿no? Sí. Tiene una serie de páginas, pero se multiplica al leerlo porque se convierte en un libro así de gordo, porque tiene tanto de literatura, claro, que aunque sea un libro, bueno, con unas páginas contadas y tal, se va multiplicando por la cantidad de citas, de metáforas, de recuerdos que nos llegan a los que somos muy fans de la literatura y muy lectores. Te va llegando como una cultura que te organiza el cuento de alguna manera, ¿no? Claro, efectivamente. Es arriesgado, ¿eh? Es arriesgado, sí, efectivamente. A mí la metaliteratura en sí misma me puede parecer aburrida, incluso si no tiene un fin, por decirlo así, ¿no? Entonces yo quise hablar de otros libros, pero dentro de una historia. O sea, no quería hacer un libro sobre el libro, sino, lo digo para que la gente tampoco se asuste, ¿no? En todos los cuentos hay una historia con un retrato humano, con un alma humana, que antes has estado hablando del libro de Rafael Rey, ¿no? De eso del alma, ¿no? Que a mí me parece también muy importante, pero además quería rendir un homenaje a determinados autores o expresiones artísticas, un diálogo, y de modo que se pudiera leer sin haberlos leído, pero quien los hubiera leído podía ampliar un poco la mirada, ¿no? Es como intenté, al menos, no sé si lo conseguí, como hacer libros como por capas, ¿no? Y bueno, pues que cada lector pueda extraer de la lectura lo que le pueda, lo que le apetezca, ¿no? A mí me ha gustado mucho como esa fuerza, esa especie de orden de fuerza que tienes en los relatos, que al principio efectivamente son clásicos, pero siempre hay en un momento dado hay un personaje nuevo que inquieta en general a la gente, ¿no? Que inquieta al que lo lee, ¿no? Y que de esa inquietud sale, o sea, el cementerio alemán ese es un cuento muy sencillo, pero que da muchísimo miedo, sí, porque es una noche, porque no se sabe qué va a pasar, porque es un chico que nunca ha llegado tarde a casa de sus padres, y todo eso crea una tensión tremenda, ¿no? Y lo hace, está muy bien hecho, ¿no? Porque luego le da la vuelta, ¿no? O sea, a mí esos primeros cuentos que de repente hay un punto de tensión brutal, me parecen magistrales, la verdad, magistrales. Te lo agradezco un montón, María, de verdad, ¿eh? Pero, y además creo que, bueno, yo he intentado que tengan esa tensión, ¿no? A mí me parece que cada uno tiene una forma de abordar un relato, ¿no? A mí me parece que un relato sin tensión puede ser bastante pobre, ¿no? Y en todos ellos he intentado crear esa tensión que al final a lo mejor no desemboca en nada grave, ni mucho menos, ¿no? Pero sí me gusta leer como si fuera a pasar algo, ¿no? O escribir como si fuera a pasar algo, que luego no desvela lo que ocurre, claro, evidentemente. Pero a mí la tensión me parece muy importante en todos los cuentos. Bueno, cuando se escribe, ¿no? Claro. Oye, y otra cosa que me ha producido muchísima curiosidad es esto de estos autores extremeños, ¿no? O sea, no solamente habla de libros, sino que habla de autores, que a veces va a buscarlos y no los encuentra, ¿no? Claro. Todo eso o sea, esa es como la segunda parte o la tercera parte que tiene mucho juego también, ¿no? Esa mezcla del personaje y la realidad es muy interesante. Claro, efectivamente, ahí son 3 cuentos de la parte central, ¿no? Sí. La moneda de Carver, que, bueno, evidentemente ahí el protagonista es Raymond Carver, y luego quise que es un escritor muy famoso y en torno a ese cuento en cierta forma pivota un poco el resto de cuentos, por lo menos eso es lo que yo pretendí. Y luego están los otros 2 que son muy, muy desconocidos en España, a pesar de que han sido grandes autores. Uno es José Antonio Gabriel Galán, que era de Plasencia, de la ciudad en la que yo nací, y claro, fue un autor malogrado porque murió con 50 años, justo un poco en la plenitud de su obra, ¿no? Y algo parecido le ocurrió a otro poeta también muy importante, desconocido, pero buenísimo, Ángel Campos Pámpano, traductor del portugués. Yo me interesa mucho la poesía portuguesa del siglo XX y gran parte de esa poesía yo la he conocido gracias a traducciones de Ángel Campos Pámpano, ¿no? Él tenía una fascinación también por Lisboa, algo que yo creo que muchos extremeños sentimos, ¿no? Sí. Aunque Luis Landero habla muchísimo de estos 2 autores. Sí, seguro, porque claro, él es conoce, extremeño él es también, extremeño, ¿no? y seguro que y fue amigo de Ángel Campos Pámpano.
Pampas, sí. ¿no? Él me ha hablado Sí, sí, muchísimo sí, sí. de estos Sí, sí, escritores. sin duda. Y es que esa raya de Portugal Es muy es potente, simbólica, ¿no? claro, Sí, claro, es sí. muy Y una simbólica. persona que haya saltado la raya y haya vuelto y tal. Claro, claro. Lo que pasa es que te lo encuentras cuando ya no está, ¿no? Claro, yo no le llegué a conocer personalmente, lo había Sí, leído y justo cuando lo iba a conocer murió. sí, 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 Entonces, y sí, me sí. pasó algo parecido con Sí. José Antonio Gabriel y Galán. Yo en esa época empecé a trabajar en la agencia F en Cultura Ujú, y trabajaba con un compañero que, bueno, que era mi jefe, que ujú, colaboraba en la revista de José Antonio Gabriel y Galán, que era El Uruguayo, una ujú, revista ujú. que, bueno, que fue mítica y Muy que yo hice por mítica. ahí alguna colaboración Ujú, ya ujú. entonces, ¿no? Sí, Y quería conocerle, pero justo estaba ya sí, muy enfermo de cáncer ya. y no pude, bueno, pues no, en alguna ocasión he contado que no es que me influyeran a nivel literario, pero sí personal, ¿no? Sí. Porque José Antonio Gabriel y Galán, sus primeras novelas estaban en las estanterías de mis hermanos mayores, lo tenían y siempre me cautivó y fue como una especie de mensaje, yo creo, cifrado, ¿no? Que alguien hubiera podido Ujú, salir de Plasencia y ser ujú. escritor, ¿no? Yo veía, porque yo pensaba que de allí, bueno, Sí, de esta ciudad, luego, sí, por suerte hay hay grandes escritores, a pesar de lo sí, pequeñita que sí, es la ciudad, ¿no? Pero en aquella época me parecía como algo imposible, ¿no? Entonces sí, ver que alguien de allí había publicado una novela me parecía fascinante, sí, ¿no? sí, sí. Oye, ¿y esa mujer de Hopper? Ah, Que la conocemos, bueno, yo creo que los madrileños la conocemos todos, la mujer esa sí, que la está en habitación esa de cama, hotel, ¿no? ¿no? Claro. ¿Y Pues cómo te piensas en eso? Porque, o sea, esa mezcla de, bueno, esa mezcla lo que estaba diciendo antes, de unos cuentos muy clásicos y de repente esa mujer ahí, ¿no? claro, pues mira, eso fue porque yo durante varios años estuve dando un taller de lectura en el Museo Thyssen Ah, vale. y se llamaba Un cuadro, un libro. Mm, Entonces, uno de los cuadros que analicé, porque me encantaba, por otro lado, era sí, Habitación de Hotel de sí, Hopper, sí, ¿no? sí, sí. Y tenía que relacionarlo con un montón de autores, ¿no? Ujú, Del momento. Eso es un poco que, digamos, la semilla, ¿no? De hecho, se lo he dedicado a los amigos del Thyssen, que eran, bueno, que sí, luego sí, esto que con se las algunos dedicas, incluso sí, he sí, sí, seguido sí. manteniendo contacto y todo eso, y lo cual me agrada. Y ahí está un poco el germen, ¿no? Luego también hay otra parte, y es que yo, bueno, como tú, que damos clases de escritura, y uno de mis ejercicios a veces es escribir a partir de un cuadro, y uno de ellos es Habitación de Hotel, y a veces yo hago mis propias propuestas de escritura Sí, también. sí, Y sí, sí, bueno, pues sí. así salió un poco la cosa, ¿no? Está muy bien. Mm. Porque usa cosas muy conocidas, pero les da una vuelta. Lo de la dama del perrito, ¿no? También es Es otra también una especie reescritura. de Sí. reescritura, pero muy interesante también, ¿no? Mm, Porque lo pones en la edad contemporánea claro. y lo pones en un conflicto sentimental, ¿no? Claro, a Y mí me parece, sí. me gustó mucho ese cuento, me encantó. Sí, ahí hice un poco ejercicio también sobre un ejercicio, ¿no? Sí. Porque es un homenaje también a Chekhov, que es un autor que recorre, bueno, la vida, o sea, la obra de muchos de nosotros, ¿no? En cierta Ujú, forma, aunque ujú, uno ya no pueda, no deberíamos sí. escribir como ellos, sino ir un poco más allá, ¿no? Eh, pero sí, es un homenaje, ¿no? A un maestro y, bueno, pues con una reescritura en tiempo actual de su clásico, ¿no? Y luego también pues con una propuesta de escribirlo en segunda persona, bueno, que me Sí. pareció Complicado interesante. la segunda persona, es Es muy complicada complicada, de sí, usar, ¿no? sí, Me sí. sorprendió que lo usaras porque sí, bueno, porque Sí, que no es habitual, es en un cierto. cuento que tiene una especie de apariencia clásica, Sí, de repente metes una cosa muy moderna, ¿no? claro. Muy rompedora, ¿no? Sí, no es muy Sí, habitual, es es cierto. muy Hubo una habitual, ¿no? época que se utilizó bastante, pero no se usa mucho, ¿no? Sí, Entonces es como que es es difícil, muy sí, difícil de hacer. sí, sí, ¿No? sí. Porque cansa mucho. Cansa Sí, mucho. en una novela es muy difícil hacerlo. Hay novelistas que han utilizado mucho la segunda persona, pero en realidad es Es muy difícil. cansador, ¿no? Sí, Yo de las sí. recientes, fíjate, una de las que me encantó y siempre cito es de Edna O'Brien, la de En un lugar pagano. Está Sí, escrito todo en sí, segunda persona y sí. para mí es una obra maestra. Buenísimo, sí, 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 sí. buenísimo. Sí, hay varias cosas que son Sí, buenas, sí, sí, sí. pero... Y bueno, la verdad es que en todos los momentos, a mí me ha encantado lo que da título al libro, ¿no? Mm, Toda esa historia de Carver, ujú, de que cuando empieza a triunfar, empieza a ponerse enfermo, claro. me ha parecido, yo ya lo sabía, claro, ya había leído a Carver Ujú, mucho y sabía su historia, ujú, pero lo pones de una manera muy emocionante, ¿no? ujú. Como de repente este hombre eh, apoya a su exmujer, no tiene esa nueva mujer,
es un cuento muy emocionante, ¿no? Porque es muy lo que pasó, ¿no? O sea, hace un cuento de una cosa que en teoría los que leemos a Carver lo sabemos, pero le das como una vuelta también. Yo creo que todos estos cuentos, el gran mérito que tienen es que él está en una raíz clásica, en una raíz de lo sabido, y le da la vuelta y lo pone en contemporáneo muchas veces, y bueno, en este caso no, pero normalmente lo pone en contemporáneo y le da como otra cara a cosas que conocemos, y eso es muy estimulante para el lector, ¿no? Bueno, me encanta que digas eso, lo claro. Creo que sí, lo digo en serio, ¿eh? A mí ya sabes que me gusta mucho cómo escribes. Siempre sí, lo sé, mucho. Todo lo que leí de ti me ha encantado porque por la sencillez que tiene, la aparente sencillez, ¿no? Yo creo que es una sencillez que parece que es sencillo y está muy trabajado. Sí, bueno, yo lo intento por lo menos, ¿no? Sí. Yo creo que esto más todavía que el anterior, ¿eh? Sí, hombre, ha sido un libro que yo he intentado ir, bueno, ya te contesto a lo del cuento de Carver, ¿no? Pero sí he intentado ir un poco más allá, ¿no? Yo creo que si no uno se aburre, si haces todo lo mismo, siempre lo mismo, ¿no? Bueno, pues dentro de lo que tú dices, que lo has contado muy bien, dentro de una propuesta clásica, porque también creo que en el fondo las novedades no son tantas como parecen, porque en realidad yo creo que gran parte de las técnicas narrativas estaban inventadas casi en el siglo XVI, si me apuras. Bueno, el caso es que he intentado mantener el espíritu clásico, pero darle una vuelta más moderna e intentar, bueno, pues ir por otros caminos, ¿no? En el caso del cuento de Carver es muy simbólico porque, bueno, como sabes, lo cuenta una escritora y ahí, bueno, pues también rindo homenaje a varios autores que a mí me gustan, entre otros Alice Munro, por ejemplo, que para mí es una de las mejores cuentistas del siglo XX y que también me ha influido muchísimo, ¿no? Y ella también, pues, procede de esa tradición chejoviana, que tiene también cierto parentesco con Carver, aunque no lo parezca, y por un lado quería hacer un homenaje a Raymond Carver, y por otro lado, esa por lo menos ha sido mi pretensión con esta mezcla de realidad y ficción, ¿no? Como tú me bien has contado. Desde mi punto de vista a Carver no se le ha entendido muy bien. Creo que por un lado, en la época en la que él vivía, que se utilizaban sus libros en casi todas las escuelas de escritura de Estados Unidos, y luego aquí en España cuando empezaron los talleres, creo que no se lo ha entendido bien, precisamente por lo que tú señalabas, bueno, y salvando las distancias de la prosa, ¿no? Aparentemente muy sencilla, pero que estaba pulida hasta el extremo. De hecho, era un seso de la corrección, ¿no? Eso por un lado. Y a mí hay una frase de John Berger cuando habla de Carver que me encanta, y él decía que le gustaba mucho John Berger porque tenía tacto, y que la literatura es una cuestión de tacto, ¿no? Sí. Y yo creo que eso es algo imperceptible y lo tiene alguien que tiene, no digo un don, pero que tiene una magia, ¿no? Y eso es lo que mucha gente ha confundido, porque yo creo que la virtud, por decirlo así, o la brillantez de Carver no está en eso que su editor Gordon Lees, que es esa famosa historia de que le recortó todo y tal. Eso simplemente es un producto, ¿no? Yo creo que lo importante es ese tacto que tenía para escribir y esa calidez y esa hondura de los personajes, ¿no? Bueno, y he intentado un poco en ese cuento también rendir homenaje a su famoso cuento sobre Chekhov, Tres rosas amarillas, traducido aquí como Tres rosas amarillas, que cuenta los últimos días de Chekhov y yo cuento los últimos días de Raymond Carver, ¿no? Bueno, ahí un pequeño guiño en eso. Está muy medido, ¿no? Todo el libro está muy medido, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene mucha profundidad, precisamente porque a mí me encantan los libros que usan o que juegan con los libros. Claro. Me parece que si se hace bien, es un factor multiplicador, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Porque puede aumentar las lecturas, las posibles lecturas, ¿no? Claro. Entonces todo ese juego que haces primero en el transcurrir del relato, ¿no? Como vas cambiando y cada vez haces cosas como más sueltas, ¿no? Más deconstruidas, que se dice, ¿no? Sí, es verdad, la última parte sobre todo. La última es muy deconstruida, ¿no? Sí. Entonces yo iba tomando notas y en la primera escribía muchísimo y poco a poco iba escribiendo menos porque diciendo, no, es que esto ya es una cosa tan moderna, claro, que es otra cosa, es como... Sí, es verdad, yo creo que está muy bien visto, vamos, por lo menos una parte primera más clásica y luego al final va como deconstruyéndose, sería una buena palabra, ¿no? Construir y deconstruir, pero para... Es como ir del clasicismo a la modernidad de repente, ¿no? Es como atreverse a decir, bueno, ahora con una colección de cuentos voy a hacer un ejemplo de lo que se puede hacer con los cuentos, ¿no? Y se puede hacer desde una
cosa en una finca de tabaco, que un niño se pone enfermo y una cosa que aparentemente sencilla, que no lo es tampoco, y poco a poco vas hablando de la pareja, hablando del odio que a veces se tienen las parejas, cosas muy contemporáneas, ¿no? Claro, sí, sí. Y muy interesantes, ¿no? Sí, sí, sin duda, un poco era la intención, ¿no? No digo que hacer una historia del cuento, pero que el libro en sí mismo fuera un homenaje a distintas formas de contar también, y por eso la parte central, bueno, la ocupa un territorio que a mí me parece ahora muy fértil, que es la mezcla entre el ensayo y la narración, que me parece que a nivel literario es un lugar donde se puede sacar mucho partido, y que en el fondo, pues como decía antes, ya lo hizo, claro, mucho mejor que cualquiera de los que hay ahora o vengan, Borges, ¿no? En el siglo XX, ¿no? Y tiene un poco de Borges también esa idea, ¿no? De intentar, claro, de otra manera y absolutamente menos brillante, por supuesto, pero tiene un poco de... Yo también tuve muy presente a Borges en todo eso, ¿no? En la idea de hablar de libros sobre libros, lo que pasa que en su caso las historias, digamos, más personales, más de personajes, estaban obviadas y se centraba demasiado en la parte más intelectual, y yo eso lo he obviado y me he centrado en la parte pues de historia clásica, por decirlo así, pero es un autor que he tenido muy presente cuando escribí el libro. Hay como un reflejo, hay como una especie de, no dicho, pero interesante. Oye, ¿y Cheever? Sí, bueno, Cheever, que es otro de los grandes autores que me han influido y que enseñamos en las clases y tal. Y justo el último cuento quería que tuviera una visión un poco más optimista, y bueno, lo que hago con El nadador es una reescritura de ese cuento que me parece una obra maestra, pero sin el lado lúgubre, ¿no? No voy a desvelar qué ocurre, claro. Entonces, bueno, pues como que le doy un poco la vuelta, ¿no? Y Cheever me parece que sí, pues que es otro de los grandes del siglo XX, del que todavía tenemos que seguir aprendiendo, igual que de Raymond Carver, ¿no? Aunque ahora te diría, no sé cómo lo ves tú, que durante una época Carver era como Dios, y ahora parece que a algunos autores les da casi como grima reconocer que les han influido, ¿no? Y ahora, bueno, todo el mundo habla de Cheever. Bueno, a mí me gustan los dos. O sea, a mí Cheever me encanta, lo que pasa es que cuando lees sus diarios te impresionan más todavía. Impresionante. Qué personaje tan torturado, ¿no? O sea, sus cuentos y sus obras literarias son realmente a veces muy impactantes, pero siempre como con un cierto entusiasmo y energía, pero cuando lees sus diarios, qué maravilla, ¿no? Qué duro, pobre hombre, qué mal lo pasaba, ¿no? Yo me acuerdo de una cosa bueno, en un correo una vez que intercambié con Rodrigo Fresán, que él es un gran especialista de John Cheever, y él decía, envidiable literatura, pero nada envidiable vida, ¿no? No, la vida porque claro, tuvo una vida tan desastrosa a nivel contradictoria personal, totalmente, y además encima era católico, creo, ¿no? Bueno, era religioso, no era católico, pero sí protestante. Sí. Entonces era una mala conciencia siempre con todo lo que hacía, ¿no? Sí, el pobre... Es un poco el estilo de lo que hemos visto hoy, ¿no? De esos autores que tienen muchas caras, entonces... complejo, un tipo... Por eso era tan interesante quizá, ¿no? Porque era tan complejo. No era un tipo de una pieza, ¿no? Era muy puritano, pero al mismo tiempo era homosexual, se iba a los baños de Nueva York a buscar chaperos, pero luego iba a casa y nunca se quiso separar, y a guardar una apariencia de tal, ¿no? En fin, bueno, pues esas sombras que yo creo que existen, ¿no? Esas fuera de las grandes ciudades, ¿no? Esos que llaman ellos suburbios, ¿no? Que no son suburbios, son urbanizaciones. Son urbanizaciones, ¿no? residenciales, Pero es que es apasionante. Los cuentos de Cheever son algo esos son inagotables, tan distintos unos de otros, y que ese tipo tan genio, con esa potencia tan brutal para narrar, que sufriese tanto, ¿no? Es que claro, ahí está la pregunta, ¿no? De si se escribe desde la herida o desde la alegría, ¿no? Claro. Que cada autor tendrá su respuesta, ¿no? Entonces, ¿tú lo planificaste así desde el principio, bueno, todo el libro? No, o sea, no es que tuviera ya todos los cuentos en la cabeza, no, ni mucho menos, pero sí tenía un poco como la idea global de lo que quería contar, ¿no? Y poco a poco pues fueron saliendo los relatos. Luego ya sabes tú también que una parte importante es cómo dialogan entre los cuentos, ¿no? A mí me parece que la elección del índice, por decirlo así, de cómo organizar, es un trabajo casi tan importante como escribirlos, ¿no? Porque los cuentos pasa como un libro de poemas, no son
que de hecho es un género muy próximo en ciertas cosas a la Muy poesía, próximo, ¿no? sí. Yo creo que no los puedes poner ahí como el que tal cosa, ¿no? Sino Claro. que tiene que haber como una apertura y un cierre que dialogue muy bien con esa apertura, con un desarrollo interno. Y sí que todo eso sí que lo tenía más o menos previsto, pero no los cuentos En en sí sí mismos. mismo. Sí tenía más en la cabeza lo de la parte central, que se llama Ninguna necesidad, que es un poema también de John Berger y que también ahí quise dedicar a un amigo que murió hace poco, Julián Rodríguez, que era editor y Sí, también extremeño. Y sí, tiene sí, una sí. novela que se llama además Ninguna necesidad, por eso Sí, mismo. sí, sí, sí. Bueno, y bueno, esa parte sí que estaba más, lo tenía muy claro, ¿no? Que eran, Ya. porque eran tres, eso es lo que tiene el ensayo un poco, ¿no? Eran tres autores que habían muerto en torno a 50 años y que por alguna razón habían rondado por mi vida o mi literatura, ¿no? Y eso sí que lo tenía más claro, pero el resto no tanto. ¿Sabes lo que me ha sorprendido mucho también de estos cuentos? El lugar geográfico, ¿no? Ujú. O sea, pasas de Extremadura, Madrid y Estados Unidos mucho. También, sí, Hay como son los tres polos, yo creo, más. sí, Bueno, hay otros sitios, eso sí. pero es curioso cómo la gente de tu edad, que no es exactamente la mía, Norteamérica les ha marcado muchísimo, ¿no? Bueno, yo creo que sí, o sea, para bien y para mal, ahora que estos Sí, días que se ha hablado tanto de Estados Unidos, que por sí, suerte no ha ganado sí, sí, el sí, 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 innombrable, pero sí, bueno, yo creo, y que conste que nunca he ido a Estados Unidos, pero yo creo que la cultura norteamericana, o sea, en el fondo es un imperio, como fue el Imperio Romano, como los romanos, y sí, la cultura norteamericana la hemos sí, vivido sí, hasta, y la tenemos hasta en la sopa. Lo que pasa que yo creo que eso no quiere decir que haya que es lo que ocurre a veces, sí, marginar la autóctona, ¿no? Yo creo claro. que lo importante es saber apropiarse de esa cultura que tiene cosas muy ricas, desde el cine a la literatura norteamericana es riquísima, y luego, bueno, pues las cosas que a uno le importen, incorporarlas a tu propia realidad, ¿no? No, Claro, a mí claro. me hace mucha gracia también, por otro lado, algunos autores que son como un poco que mimetizan un poco el estilo, ¿no? Sí, De ciertas realidades norteamericanas y tal, me parece un poco empobrecedor eso, ¿no? Yo creo sí. que por ejemplo, a mí un autor de cuentos que últimamente yo creo, bueno, o en los últimos años está un poco olvidado y que creo que es así uno de los grandes cuentistas que ha habido es Gonzalo Calcedo, precisamente. Sí. Y fue el primero, yo creo que fue capaz de asimilar la cultura norteamericana a la española, ¿no? Y bueno, estos autores que estamos hablando, de los que Sí, sí, estamos sí, sí, hablando, sí, sí. Cheever, Carver y todos estos, Sí, sí, sí. Hemingway, él supo adaptarlos a la realidad española, ¿no? Sí. Y eso me parece, No, es bueno, genial. sí, A mí me parece a mí me parece muy bueno, buenísimo. sí, a mí me parece Hace muy bueno. años ya, ¿eh? Hace Sí, unos no, cuantos años hace unos ya. cuantos años, sí. Sí. Yo creo que, bueno, justo creo que ha sacado un libro de cuentos ahora recientemente. Ah, sí. Sí, pero es un autor que por alguna razón, no sé, no No es tiene, mediático, o no, no quiere serlo, no, a lo mediático mejor. yo creo que no es, pero aparte no sé, no tiene el reconocimiento que yo creo que debería Sí, tener, ¿no? sí, sí, efectivamente. Pero quizás que a veces no, los autores no quieren tampoco exponerse tanto, Yo creo que ¿no? un poco es el caso también, Porque pero en sí, aquella época, hace 15 años, que yo sí sí, que le conocía y teníamos sí, una tertulia sí, 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 enorme sí, sí. ahí por el Madrid antiguo, bueno, él sí que actuaba, hacía tal, y ahora últimamente no sé Sí, poco de él, ¿no? yo creo que se replegó un poco, pero bueno, Sí, ya me refiero también a nivel sí, editorial, que sí, se sí, recuperen sí, un poco su... Pero es verdad que no es un sí, autor muy mediático, ¿no? sí, pero Pero, es bueno. vamos... 5 minutos. Vale, pues Bueno, los últimos 5 minutos de... Unos 5 minutos. Hay muchos lectores, amigos, oyentes, espectadores, no sé muy bien cómo es la relación a través de las redes, pero bueno, la sensación es que están aquí. Antes están aquí en la y quieren... librería Alberti los teníamos aquí sentados, estábamos claro, todos apeñados, pero la sensación por lo menos que nosotros tenemos aquí en la librería Alberti claro, cada vez más claro, es la presencia de toda la gente que se está conectando ahora mismo, ¿no? sí, Y me parece que hay muchos alumnos tuyos, Javier. Puede ser, sí. claro, Los dos sois profesores de De técnica escritura, sí. narrativa, sí, tenemos muchas coincidencias, sí, muchas coincidencias, María sí, y yo. sí, sí, profesores sí, los dos, y también profesores dedicáis gran parte Sí, de vuestro tiempo a sí, enseñar a otros claro, a escribir y a leer, ¿no? sí. Están preguntando, dejaremos el vídeo, Pilar, que está por ahí preguntando, dejaremos el vídeo en YouTube, pero yo quería preguntaros, como si fuera esto, un alumno o una alumna de uno de vuestros talleres, ¿no? Habéis hablado de Chekhov, habéis hablado de Carver, Mm, de Alice Munro,
pero siempre son referencias, excepto Gonzalo Calcedo, Ujú. siempre os referís siempre a escritores del mundo anglosajón o ruso y tal. Sí. Un clásico cuentista español, de la época que sea, me da igual, que a vosotros os sirva de referencia en vuestras clases para enseñar donde se puede aprender técnica narrativa, igual que se aprende con el Munro, que es como un manual, ¿no? No sé si quieres decir tú, o digo, como quieras. Yo muy rápidamente, yo en los temarios que tengo y tal, uso bastante a Vargas Llosa porque da mucho juego. Y a Milandero Adorado también, o sea, porque también da mucho juego. Son gente que sabe mucho del tema de enseñar. Pero hay miles, hay muchas más cosas. ¿Hablamos de claro. cuentistas o de Sí. escritores en general? Sí, o cuentistas o escritores que os den pie a vosotros como para mostrar modos, modelas. Esto Sí. que se habla del tacto, que está muy Claro. dentro del tacto de la literatura. Sí. Es que, por ejemplo, Landero tiene ese tacto, ¿no? Sí, sí, Landero sí, lo sí, tiene, sí, claro. Landero tiene el tacto. Sí, Otro sí. escritor, pues como si fuéramos estuviéramos en una de esas clases del Pues taller. hay muchas, porque de hecho yo creo, mira, hablando simplemente de cuento, yo creo que el cuento vive un gran momento en la literatura en Sí, español, porque sí. yo creo que también, bueno, hace tiempo ya que se perdió esa idea un poco paleta, desde mi punto de vista, de que está la literatura española y el resto, como si el resto, que son Bueno. 400 millones Sí, de en habitantes, español me refería a eso. claro, por eso, ¿no? Y hay una, tanto en España como fuera de España, y en este sentido quiero decir que creo que nosotros conocemos mejor lo que se hace en América Latina que al revés, eso es una percepción que yo tengo, yo creo que allí piensan que seguimos escribiendo como Galdós o una cosa parecida, ¿no? Entonces, hay muchos autores, bueno, desde Cortázar al Borges mismo. Para mí Borges es un autor fundamental en mi propia literatura, bueno, aunque no parezca, en mi propia visión de la literatura, como en lo que escribo, y es un autor al que menciono muchísimo, ¿no? Cortázar sería otro de los grandes, ¿no? Y luego así contemporáneos también hay muchísimos grandes cuentistas y se me viene a la cabeza, por ejemplo, Eloy Tizón, ¿no? Que aparte de ser amigo, pues sí. me parece que es un Sí. poeta, o sea, realmente, ¿no? Pero hay muchísimos, la lista es muy grande, ¿no? Y la literatura en ese sentido de América Latina también tiene muchos buenos cuentistas, y si nos vamos fuera del cuento, sí. pues todos los que ha citado Claro, claro. María, me parece, claro, yo pues, en las clases también desde García Márquez, Claro. ahora parece, porque en este libro he citado algunos concretos, pero bueno, hay dos que son extremeños, de hecho, o sea que Ángel Campos y José Antonio Gabriel y Galán no son extranjeros, son españoles. Me gusta mucho esto del territorio del Quijote, el territorio del Quijote, ¿no? O sea, me parece que el territorio del Quijote, y me estoy emocionando al decirlo, Sudamérica ya ha venido a nosotros y nosotros hemos ido allí. Sí. O sea, ya no es un territorio Claro. absolutamente compartido y que nos está enriqueciendo. O sea, hace 10 años no era así. No era así. Ahora, yo sí, porque yo iba mucho a Montevideo. Bueno, claro, tú tienes además esa perspectiva doble, porque tú claro. tienes y de dos repente, almas un poco, de ¿no? repente En cierta forma, ¿no? los sudamericanos o los latinoamericanos vienen, Dios bendito, y nosotros vamos. Sí. Y nos enriquecemos muchísimo unos a Hombre. otros, porque la pasión que hay por la literatura en Sudamérica yo la conozco muy bien. Y en España no digamos, ¿no? Claro. Entonces todo eso no se conocía, No se vivíamos un conocía. poco de espaldas. Sí. Y hemos ensanchado el horizonte y luego también comercialmente ha sido muy interesante, Hombre, ¿no? comercial, que hay un mercado ahí de 400 millones de personas, ¿no? Bueno, potenciales. Alucinante. Sí, sí, sí. ¿No? De todas maneras, yo creo que la literatura para mí, no sé cómo lo veréis vosotros, tú también, Lola, que Lola tenemos aquí, que es casi una institución, ¿no? Bueno, en el plano bueno, pero No, quiero sí, decir sí. que, a ver, la literatura para mí es transfronteriza, en realidad estamos hablando de literatura en español. Mira, hablando antes de Rafael Reis, que justo es que como le saqué una entrevista, él decía que cuando vino aquí no le aceptaron su doctorado porque hablaba de novelas escritas en inglés. Sí. Y no estaban traducidas, y eso qué importa, o sea, Claro. yo no creo tanto, o sea, creo en el idioma, por supuesto, pero creo que la literatura es híbrida y transfronteriza, Por y que no supuesto. debería. A mí hay muchos autores también centroeuropeos que son fundamentales, Totalmente. y italianos, Sí, o sea, sí, sí, no sí. necesariamente. Yo quería, Sí, claro. desde la tumba y tal, yo Sí. quería, yo creo que tiene razón un poco también Lola, que hablamos de Chíbero, de Carver, y de Jesús Fernández Santos, Ignacio Aldecoa, y doña Emilia Pardo Bazán, que tocó todos los géneros del mundo, Sí. todos, del terror al policíaco, y todo lo hizo bien. Sí, todo lo hizo bien, es verdad. Es que no sé si se le escucha a Jesús Ejido, Sí. que estaba ahora mismo. Jesús, quítatela, hablando. quítatela, No, quítate. pero no es Ah, por ya eso, no ya. es por eso, es porque está lejos del Y no tiene micro, Ah, claro. vale. Claro, Vale, lo voy a vale. repetir yo.
Él estaba diciendo que los escritores norteamericanos generalmente tienen mucha presencia en España, bueno, y en todas las culturas, ¿no? Porque, claro, es el imperio. Y que nos olvidamos pues de la Pardo Bazán, nos olvidamos a veces Claro. de Fernando Sánchez, de Aldecoa, maravilloso cuentista. Merardo Fraile fue otro Bueno. gran cuentista. Maravilloso. Carmen Martín Gaite, Ángel Orgoso, Sí. Eloy Tizón, vosotros aquí. Merino, José María Merino, Sí. Longares, Manuel Manuel Longares, Longares. Luis Mateo. Es decir, que hay una generación, es verdad, de escritores españoles, no solamente latinoamericanos, importantísima en el mundo del cuento. Y claro, es la tradición, ¿no? Claro, doña Emilia, que el año que viene es hace 80 años de su muerte, yo creo que es una cuentista de una potencia. Impresionante. Ya les muero de puñeta. José María Doña Emilia, A mí doña Emilia me encanta. Ramón J. Sender también. Ramón J. nos lo Sender. está. Muy bueno. Y una Maravilloso. amiga que se llama Pilar nos está recomendando a Luciana Prodan, que es una cuentista, poeta y periodista argentina, que busquemos su obra. Ah, pues la miraremos. Lugones, Lugones, Horacio en fin. Quiroga, Bueno, Silvina Ocampo. La gallina esa, Sí. de Horacio Quiroga. Bueno, pues tenemos que ir acabando porque Bueno. ahora va a haber una firma de ejemplares. Bueno, yo pues muchísimas gracias a los dos y a Javier, sobre todo, por volver aquí a la librería Bueno. Alberti, que ya sabes que es un poco tu casa. A María Atena, que un día le vamos a poner aquí No sé. Una mesa, cafetería. ¿no? Ya lo tengo, ¿no lo Una sabes? mesa para ellas para trabajar aquí. Ya Tengo aquí Le directamente. vamos a poner a trabajar dentro de nada y a Jesús Ejido, editor también de culto, Muchas gracias. De culto, sí. de la editorial Rey Lear. Yo os animo a que entréis en el mundo del cuento, que entréis en el mundo de los cuentos de Javier Morales y las novelas de María Atena, porque ahí es donde se puede encontrar la beta, ¿no?, de la buena literatura y de los libros que nos llevan a otros libros, ¿no? Ujú. Y el catálogo, por supuesto, exquisito de Rey Lear. Muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado. Aquí te mandan muchos abrazos a Javier, a la librería Alberti, a María Atena. Se conectan desde muchos Qué bien. lugares bien. lejanos y eso siempre es muy bonito. Y muchas gracias a vosotros, a todos los que estáis allí. Mañana más, mañana haremos una conexión. Vendrá Alejandro Gándara, que acaba de publicar un ensayo sobre los microbios y la Grecia antigua, y va a conectar con Irene Vallejo, que Ah, es qué bien. la estrella. la escritora Estrella, un poco ahora, del ¿no? año 2020. Pero está muy bien que sea ella. Es una maravilla. Nos Sí. han faltado las preguntas de los asistentes, pero bueno, vamos a dar 2 minutos. Está a punto de acabarse la batería. Si hay alguna pregunta, si yo no he visto ninguna pregunta concreta, pero si hubiera alguna pregunta, José, y si no, pues ya lo dejaríamos Callad para siempre. para Claro. la próxima vez. Muy bien. El vídeo estará disponible en nuestro canal de YouTube, en la librería Alberti, ya Qué que bien. siempre. O sea que todas Qué las bien. cosas que se han dicho aquí, Oye, está eso habrá que fenomenal, claro. defenderlas. Claro, habrá que Qué defenderla. bien. Ángela Navarro, muchas gracias, besos a las dos y a nuestra Alberti. Así que Sí, Ángela pues, también muy querida aquí. muchísimo, muy Gracias. querida Muchas Ángela, sí. gracias. Muchas gracias a todos y nada, pues seguimos hablando y seguimos leyendo, porque Eso. esto no se acaba. No, claro que no. Es lo nuestro. Es lo nuestro. Es lo Simplemente nuestro. decir que ahora que lo conté, bueno, ayer cuando he puesto el acto de hoy en Facebook, me parece que ahora estos ojos son como los abrazos de antes, ¿no? De cuando la gente venía, ¿no? Y eso me parece bonito verlo así, o sea que aunque no veamos lo que hay al otro lado, esa mirilla Sí. se ha convertido un poco en un abrazo y en la calidez que podemos tener ahora, ¿no? Sí. A mí Tanta me encanta falta. que venga alguien, aunque seamos muy Sí, pocos. tenemos me aquí un gusta poco de ver público, gente, pero me encanta. poco, pero bueno. Solamente podemos admitir 2 personas más, Ya. nosotros y el editor. Claro. Ya. porque tenemos Pero es que- agradable también ver un Sí. poco, Hay ¿no? una última pregunta aquí. ¿Eh? Alguien decía que no se habían admitido preguntas, pero sí admitimos. Y es una pregunta un poco larga. Tendrías que hacer una pregunta, o sea, responderla en, Medio segundo. en 30 segundos. Vale. ¿Qué te ofrece el cuento que no te da la novela? Ahí está. Bueno, a mí me gustan los dos géneros, no creo que haya distinción en ese sentido. Los dos me aportan algo diferente. El cuento lo que me aporta es acercarme un poco a la poesía, en cierta forma, ¿no? Y la brevedad y la concisión, que eso no puedes tenerlo en una novela. Bueno. No me Muy quiero bien. extender más porque me has dicho Un que esa es muy escritor de breve. cuentos, un escritor Claro. de cuentos, brevedad, concisión Sí. Muy bien. y un mundo que puede estar en la misma onda que casi un poema, ¿no? Un Sí. cuento. Un cuento breve puede ser un poema. Pues muchas gracias a todos. Alex Chico, que también ha estado Ah, conectado.
y también nos manda muchos recuerdos para todos. Muchas Muchísimas gracias. y mañana pues más. Mañana Bueno. más. Encuentros en Alberti. Mañana más venimos otra vez. Mañana más. Qué vicio, Bueno, por pues Dios. hasta luego y hasta otra. Muchas Gracias. gracias. Chao. Encantada, hasta El libro luego. está disponible en la página web, os lo podemos mandar allá donde queráis, ¿vale? Bueno, un beso para todos. Chao. Un beso, chao. Qué bien, oye.